Y ya estamos con dos de las integrantes del colectivo Donde están nuestras gurisas. Estoy hablando de María Delia Cuneo y también María Sino. Gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar en un principio para que la gente entienda desde hace cuánto que están formadas, por lo que tengo entendido desde el año 2017, pero ya en el 2016 comenzaron a trabajar por un caso puntual, el de Milagros, que ocurrió allí en la zona de Pando, ¿no? Sí, en realidad en el 2016 es cuando desaparece Mili en Pando, en diciembre de 2016. Y bueno, ahí cuando contactamos con esa situación, algunas compañeras aisladas que no estaban nucleadas en ningún colectivo se acercan a la madre de Mili, constatan, bueno, que ella estaba como muy sola, ¿no? en esta búsqueda, junto a familiares y vecinos, vecinas, pero que en realidad no tenía respuestas por parte de la justicia. Ahí bueno, se decide hacer una movilización también en Montevideo junto a otras compañeras, donde se acercan otras madres de gurisas desaparecidas, y bueno, ahí fue que empezamos como a contactar con la problemática y bueno, fue surgiendo el colectivo, ¿no? A través de como nos sentimos atravesadas por esta situación. ¿Qué tipo de actividad desarrollan dentro de la propia organización, verdad? ¿Cuál es el abordaje que hacen? ¿Cómo trabajan? Bueno, esto, como decía Maru, empezó con el acompañamiento y en realidad ha sido y es el centro de nuestra actividad. El acompañamiento a las mamás, que son en general las que están buscando sus hijas. También hay otra familia, hay hermanas, a veces también hay amigas. El acompañamiento, el sostén, el tratar de darles elementos para desarrollar las denuncias, porque la realidad con la que nos encontramos es que esas denuncias a veces tenían mucho tiempo y no habían producido ningún efecto. O sea, de hecho, no están registradas algunas en el sistema judicial. Por lo tanto, no hubo nunca nadie que investigara esas desapariciones. ¿Ah? Así fue que al principio hicimos una pequeña guía, como una especie de protocolo de los primeros pasos a la hora de una desaparición, para la difusión y no solamente para estos casos puntuales, sino en general cuando hay una situación de estas, cómo, por dónde empezar y qué puertas golpear. Porque la realidad con la que nos encontramos es que las familias a la hora de enfrentar estas desapariciones no saben dónde ir. Acuden, lo que es como lo más lógico o lo más de sentido común, acuden a la comisaría del barrio. Y es ahí donde quedan estos expedientes, porque no produce ningún efecto, porque supuestamente no se ve que atrás de esas desapariciones va a haber un delito. Son desapariciones que dicen, bueno, volverá, hay que pasar tiempo, en realidad no activa ningún protocolo de búsqueda. Ahora, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de cifras, comparto el por qué no quieren hablar de cifras, que digo, de verdad, aunque sea un único caso, es importante y hay que prestarle atención, pero ¿es algo frecuente que ocurre en nuestro país? Bueno, en realidad el tema de las desapariciones de gurisas, ya sea niñas, adolescentes o adultas, bueno, es algo que es frecuente, lo vemos, ¿no? Seguramente todos recibimos mensajes, ¿no? Bueno, una gurisa está desaparecida, la buscan, a veces aparece, no se sabe mucho más, generalmente, ¿no? Bueno, cuando apareció, qué pasó y demás, pero también constatamos que desde el inicio, ¿no? Desde que nosotras hemos contactado con distintas familias, que hasta el día de hoy esas gurisas siguen desaparecidas. Estamos hablando de 19 situaciones con las cuales nosotros tenemos contacto. No quiere decir que sean las únicas, porque hay muchas gurisas a las que nadie las busca. Y hay situaciones que de repente son más esporádicas, no son continuas y que pasan desapercibidas por la órbita judicial, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo que venimos registrando de este año, de los casos que salen familias a buscarlas, que aparecen en las redes, se busca un teléfono pidiendo noticias, que luego vuelven a aparecer, tenemos 120, de las cuales no tenemos, no sabemos exactamente cuáles han sido esas circunstancias. No sabemos, muchas veces son menores, muchas de ellas son menores, no sabemos si hay algún tipo de problema vinculado a la familia, violencia interfamiliar
o alguna otra situación de violencia. Lo que sí suponemos que si una menor desaparece por 5, 6, una semana, evidentemente en ese tiempo ha estado expuesta a múltiples violencias, ¿ah? Porque ha sido muy vulnerable. Pensemos en una chica de 15, 16, 17 años, una semana sin saber nadie dónde está. Y eso suele pasar, para que ustedes nos cuenten desde su experiencia, que a veces, como decía Paula, a veces de repente van, vuelven, eso hace que de repente la justicia desestime bastante el caso de la desaparición y sin embargo con el tiempo se termina constatando una situación mucho peor que la desaparición, sino que después las consecuencias están vinculadas a la trata, el tema de la droga y a violencias que pueden terminar incluso como vimos en casos de asesinato, ¿verdad? ¿Esa es la experiencia? Sí, yo creo que hay, lo que hemos visto como desde el colectivo es realmente que si bien todas las situaciones son diferentes, las que son más difíciles como de tener como en el radar, por decirlo de alguna manera, son estos casos que mencionabas, ¿no? Cuando las gurisas desaparecen quizá el fin de semana, después al mes vuelven a desaparecer el fin de semana, entonces se toma como una presunta ausencia voluntaria y eso hace que la siguiente vez que desaparezca, a veces ni siquiera les toman la denuncia, ¿no? Dejan registro en la comisaría, pero no hay una denuncia realmente efectuada. Entonces, de alguna manera, la policía está desestimando, ¿no? una ausencia. Y en el caso de cuando hablamos de mayores de edad, hablamos de que no hay, lo que decía María Delia, ¿no? hace un momento, bueno, eso no implica un delito, no se presume que hay un delito detrás. Entonces, ¿eso qué sucede? Bueno, está la constancia de la denuncia, no genera un expediente, no pasa a fiscalía, no se genera una investigación. Ahora, ¿qué rol juega el consumo en este tipo de casos? Bueno, en general, no vamos a hablar de todas, pero en su gran mayoría hay una situación de consumo problemático. Hay como una especie que retroalimenta estas ausencias y que las va volviendo cada vez más vulnerables y más atrapadas en una red que generalmente también combina la explotación sexual. Y a veces cuando hablamos de red de explotación sexual, uno se imagina una red, algo como muy grande, algo como... No, una red puede ser algo mucho más pequeño, 3 o 4 personas, que sí las tienen no atadas, no encerradas, pero sí cautivas por el consumo. Y para consumir a veces las obligan a ser explotadas en el propio lugar, o a veces ellas se ven obligadas a prostituirse, a venderse para poder volver a consumir en ese mismo lugar. Entonces hay como un circuito muy perverso, de donde ellas no pueden salir, obviamente. ¿No? Si nadie las busca, si no hay una intervención externa, si no hay algo... Necesitan ayuda, no están pudiendo salir solas. Exactamente. Esto que parece, como bien decías tú, ¿no? Esto de parece algo voluntario y sin embargo es que no están pudiendo salir de ese círculo en el que prácticamente están atrapadas, ¿verdad? Ustedes hicieron una denuncia colectiva recientemente, ¿verdad?, frente a Fiscalía para exigir la búsqueda de 6 mujeres desaparecidas. Cuéntenos un poco más sobre esto que es tan relevante. Bueno, nosotros hicimos una primera denuncia colectiva en septiembre del año pasado y volvimos a reiterarla ahora hace unos pocos días. Eso está en turno fiscal, que es el que está investigando, y bueno, en principio las entrevistas que hemos tenido, que han tenido las mamás en Fiscalía, las han dejado conforme porque por primera vez han visto un interés, han visto que algo se ha movido, de todas las veces que ellas han intentado o han denunciado, creyendo de que esa denuncia iba a tener un resultado. Y se han quedado esperando ese resultado. Pasa el tiempo, el resultado no aparece. Entonces, bueno, la angustia, la desesperación y la falta de confianza en el propio sistema, en lo que va a pasar, ¿no? Porque, bueno, ya una vez, otra vez, otra vez. Entonces, digo, en este momento eso está en un curso, una investigación que la tiene la Fiscalía a partir de esta denuncia, y bueno, lo único que ellas se han sentido, sí, como por primera vez como escuchadas y en sus declaraciones. Ustedes como colectivo detectaron que había algunos puntos que unían estos casos, vinculados sobre todo con un barrio.
¿Es así? Y a partir de allí es que hacen esta recomendación a las madres. Sí, en realidad empezamos a encontrar como algunas particularidades, ¿no?, de las gurisas en cuanto a la edad, en cuanto a la fecha de desaparición y en cuanto a algunos territorios que ellas recorrían en, ¿no?, en esta cosa del consumo. Por eso, cuando identificamos esto fue que pensamos, bueno, quizá acá hay que saber un poco más, indagar, poner a las madres en contacto y poder acercar toda esta información ya reunida disculpa, a la justicia. Esto que nosotras hicimos en realidad no era tarea nuestra, sino de la justicia, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver con lo que nosotras exigimos. Estamos hablando de que en algunos casos, en el caso de Florencia Techera, hace 3 años que está desaparecida y recién ahora se está empezando como a mover algo. Tenemos el caso de Sandra Cortazo, que está desaparecida desde el 2008, el caso de Maite Gómez, que está desaparecida desde el 2014. Entonces, ¿qué está pasando en esos casos? La respuesta es que nada, no hay expedientes abiertos, las familias no logran acceder a una defensoría, ¿no?, como para poder saber en qué está eso, y quedan entonces, bueno, a la suerte de que algún fiscal quizá se interese y proactivamente les contacte. Claro. ¿Cómo podrían obtener más apoyos las madres, las familias? Imagino que en esto se involucran madres, amigas, abuelas, padres también, ¿no? ¿Cómo podrían obtener más apoyo, además de lo que se espera de la ley, por supuesto, pero incluso hasta para tener la defensoría legal, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil acceder a tener los recursos económicos y a veces hasta pasa hasta de los conocidos, de quien te dé un asesoramiento, una ayuda. ¿Qué estaría faltando ahí, además de lo que ya hablamos desde el punto de vista del sistema, verdad? Y digo, el acceso a la información es fundamental, porque muchas de ellas no sabían cuáles eran sus propios derechos. Que ellas, por ejemplo, tienen derechos porque son víctimas también, son consideradas víctimas dentro de la ley de trata considera a la familia víctima también como la víctima tratada o desaparecida, que tienen derecho a, por ejemplo, una defensoría de oficio. Pero para que eso llegue, ellas tienen que primero abrir un expediente, una denuncia en un turno fiscal, tienen que presentarse, tienen que recurrir a alguien que les informe y que por lo menos les abra una pequeña puerta por donde ellas poder pasar y empezar a exigir eso que es su derecho, el derecho de ellas y el derecho de sus hijas que están desaparecidas, fundamentalmente. Ahora, cuando hablaste del acceso a la información, también es interesante destacar que una persona puede ser denunciada como desaparecida a los 5 minutos de constatarse su desaparición. Eso que tenemos en la mente, como creo que era de otra época, de pensar que tenían que pasar 24 horas, ya no corre más. Eso también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque las primeras horas siempre son fundamentales para una investigación. Sí, exactamente. Creo que tiene que ver con el acceso a la información, también tiene que ver con saber cuáles son, ¿no?, los medios para denunciar, cuál es la información que es importante poner a disposición. Entonces, bueno, eso, a los 5 minutos ya se puede hacer la denuncia sobre una desaparición y cuanto antes se denuncie hay más chances de poder dar realmente con la persona, ¿no? Porque estamos hablando de que en casos de trata, por ejemplo, externa, bueno, Uruguay es un país muy chico en el que en 5 o 6 horas ya estamos en la frontera. Entonces, cuanto antes se pueda hacer esa búsqueda y se pueda iniciar esa búsqueda, mejor. Pero también es necesario que la justicia responda, ¿no? Porque no sirve de nada hacer una denuncia si en realidad lo único que va a generar es que a los 3 meses Interpol se va a contactar para solicitar una muestra de ADN, pero más nada. Entonces necesitamos también respuestas por parte de la justicia. Sí. ¿Está actualizada la página de personas ausentes del Ministerio del Interior? No, lo que hemos constatado es que muchas veces esa es la única información pública que hay, ¿no?, sobre las desapariciones, y hay gurisas que han aparecido y siguen estando ahí, y hay algunas que están desaparecidas y que no figuran en la página. Entonces tampoco la información pública que hay es de fiar, ¿no? Imagino que a nivel de las familias, de la propia organización, cada vez que tenemos la noticia de una persona que desaparece, se tienen que mover un montón de situaciones personales, además de todo lo legal. Muchas veces desde afuera, quienes no lo hemos vivido, aunque queramos ser empáticos, es difícil porque no se sabe lo que ustedes realmente o lo que está viviendo la familia.
si bien sin entrar de repente en temas demasiado escabrosos, pero cuéntenos un poquito cuál es esa emergencia para que todos seamos conscientes de cuando sale una denuncia, todo lo que implica en lo personal, esa situación que vive la familia y cuán importante es esa ayuda que tiene que venir desde el Estado y también desde la población en general cuando sabemos que se busca a alguien. Bueno, ahí digo, hay algo que dentro de todo esto a nosotros nos resulta como alentador, positivo, que es que estas madres que no se conocían, hoy se conocen, hoy se apoyan, hoy cuando sale alguna noticia, entre ellas se comunican, tratan de confortarse mutuamente. Es duro, muy duro. Porque es muy duro. Ellas todas han tenido que salir a buscar a sus hijas de noche, a lugares impensados, donde ellas nunca hubieran pensado estar ni transitar, corriendo riesgos, lugares peligrosos, han ido solas, a veces acompañadas por algún familiar, pero digo, a veces han ido solas. Sí. Entonces, digo, ¿cómo se acompaña? A mí me parece que abrir un panorama de alerta, de sensibilización, de que en realidad estas chicas, por más que estén como estigmatizadas, ¿no? Qué bueno, se fue, consumía, anda a saber qué le pasó, son chicas como pueden ser mi hija, como puede ser tu hermana, son gurisas jóvenes que quedaron atrapadas en un círculo violento de los cuales no pueden salir. No pueden salir. Entonces, a veces se las mira con ese estigma de que, bueno, es culpa de ellas, o que quizás se extiende, es la madre, la familia que no la cuidó. No, creo que hay una corresponsabilidad de toda esta sociedad con respecto a esas chicas, ¿no? Ellas son parte de todas nosotras y tiene que haber una sensibilidad, tiene que haber una alerta cada vez que en un barrio, en algún lugar, en un liceo, se percibe alguna situación que pueda, no capaz que no es en el momento, capaz que es una presunción de que algo puede estar pasando, tiene que haber una alerta, tiene que activarse inmediatamente algún tipo de protocolo de contención, de búsqueda, que hoy no existe. Bien se dice, la unión hace la fuerza, por ahí es el camino que de repente ustedes también como mujeres encontraron para poder apoyar a estas familias que quedan sin la respuesta que necesitan inmediata, ¿no? ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? No sé si tienen posibilidad de tener más voluntarios, si hay gente que se quiere acercar también para trabajar a la par de ustedes y también personas que requieran su ayuda. Sí, en realidad siempre alentamos a que aquellas personas que quieran puedan también sostener otros espacios, porque hay, no damos abasto con cosas que nos gustaría hacer, digamos. Las tareas, por ejemplo, de sensibilización son súper importantes y se pueden llevar adelante por cualquier persona que se interese en la temática, se forme al respecto y quiera, por ejemplo, llevarlo adelante. Talleres, liceos, UTUS y demás. Con nosotras se pueden contactar a través de las redes sociales que son Facebook, donde están nuestras gurisas, Instagram y Twitter, donde están UI, y nuestro correo electrónico, donde están nuestras gurisas, @gmail.com. ¿Dónde están UI? En Instagram. En Instagram, sí. ¿Y dónde están nuestras gurisas? En el resto. Exacto. Perfecto. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Fue un gusto que estén aquí en el living. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.